Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me meteré de lleno en ella. Es la 325. Eso es hoy y estamos leyendo en realidad Fósiles capítulo 4, así como Romanos capítulo 6 y 7, y Proverbios capítulo 27, versículos 4 a 6. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 Pedro y Juan ante el concilio. Y mientras hablaban al pueblo, los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos vinieron sobre ellos molestos, porque enseñaban al pueblo y proclamaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los arrestaron y los pusieron en custodia hasta el día siguiente, pues ya era de noche. Pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de hombres llegó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes, los ancianos y los escribas, con el sumo sacerdote Anís, Caifás, Juan, Alejandro y todos los de la familia sumo sacerdotal. Y cuando los hubieron puesto en medio de ellos, preguntaron, ¿con qué poder o con qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, si hoy se nos examina acerca de una buena obra hecha a un cojo, ¿por qué medio ha sido curado este hombre? Sabed todos vosotros, y todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos por medio de él, este hombre está en pie ante vosotros. Pues bien, este es la piedra que desechasteis los constructores, pero que se ha convertido en la piedra angular. Y en él está la salvación y en nadie más. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Al ver la audacia de Pedro y de Juan, y percibir que eran hombres comunes sin instrucción, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Pero viendo al hombre que había sido sanado, que estaba junto a ellos, no tuvieron nada que decir en contra. Pero cuando les mandaron que se apartaran, fuera del concilio, conferenciaron entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es manifiesto a todos los habitantes de Jerusalén que por medio de ellos se ha realizado una señal notable, y no podemos negarlo. Pero para que no se propague más entre el pueblo, advertámosles que no hablen más a nadie en este nombre. Los llamaron, pues, y les mandaron que no hablasen ni enseñasen en absoluto en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: Juzgad si es justo a los ojos de Dios escucharos a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos más, los dejaron ir, no encontrando cómo castigarlos a causa del pueblo. Pues todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre a quien se hizo la señal de curación tenía más de 40 años. Los creyentes oraron para que se atrevieran. Cuando fueron puestos en libertad, fueron a ver a sus amigos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, alzaron a una la voz a Dios, y dijeron, Señor soberano, que hiciste el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, que por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste por el Espíritu Santo, ¿por qué se enfurecen los gentiles, y el pueblo imagina cosas vanas? Los reyes de la tierra se pusieron en orden, y los gobernantes se reunieron contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se reunieron contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer todo lo que tu mano y tu plan habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que hablen tu palabra con todo denuedo, mientras extiendes tu mano para sanar. Y se realizan señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Los creyentes comparten sus bienes. Y la compañía de los creyentes era de un solo corazón y una sola alma, y nadie decía que algo de lo que poseía era suyo, sino que todo lo tenían en común,
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y una gran gracia caía sobre todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Así, José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo del estímulo, levita, natural de Chipre, vendió el campo que le pertenecía, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, morir y resucitar con Cristo. ¿Qué diremos entonces? ¿Debemos continuar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo es posible que nosotros, que hemos muerto al pecado, sigamos viviendo en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si hemos estado unidos a él en una muerte semejante a la suya, ciertamente estaremos unidos a él en una resurrección semejante a la suya. Sabemos que nuestro hombre anterior fue crucificado con él para que el cuerpo pecaminoso fuera destruido y dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que ha muerto está libre del pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Porque sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Murió a la muerte. Murió al pecado de una vez para siempre. Pero la vida que vive, la vive para Dios. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejéis, pues, que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales para haceros obedecer a sus pasiones. No entreguéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino entregaos a Dios como hombres que han sido llevados de la muerte a la vida, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, esclavos del pecado o de la justicia. Entonces, ¿qué? ¿Debemos pecar, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos obedientes, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, o del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que vosotros, que en otro tiempo erais esclavos del pecado, os habéis hecho obedientes de corazón a la norma de enseñanza a la que os habíais comprometido, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos debido a vuestras limitaciones naturales. Porque así como en otro tiempo entregasteis vuestros miembros a la impureza y a una iniquidad cada vez mayor, así ahora entregad vuestros miembros a la justicia para santificación. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Pero entonces, ¿qué ganabais con las cosas de las que ahora os avergonzáis? El fin de esas cosas es la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, el retorno que obtienen es la santificación y su fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús nuestro Señor, capítulo 7, la analogía con el matrimonio. ¿No lo sabéis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley obliga a una persona solo durante su vida. Así, una mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste viva. Pero si su marido muere, ella queda liberada de la ley respecto a su marido. En consecuencia, será llamada adúltera si vive con otro hombre mientras vive su marido. Pero si su marido muere, queda libre de esa ley, y si se casa con otro hombre, no es adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, al cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, nuestras pasiones pecaminosas, suscitadas por la ley, actuaban en nuestros miembros para dar fruto para la muerte.
Pero ahora estamos liberados de la ley, muertos a lo que nos tenía cautivos, de modo que no servimos bajo el antiguo código escrito, sino en la nueva vida del Espíritu, la ley y el pecado. ¿Qué diremos, pues? ¿Que la ley es pecado? En absoluto. Sin embargo, si no hubiera sido por la ley, no habría conocido el pecado. No habría sabido lo que es codiciar. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás, sino pecarás, encontrar oportunidad en el mandamiento pudrió en mí toda clase de codicia. Aparte de la ley, el pecado yace muerto. Una vez estuve vivo aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El mismo mandamiento que prometía vida resultó ser muerte para mí. Porque el pecado, encontrando oportunidad en el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. El conflicto interior entre el bien y el mal. ¿Lo que es bueno, me trajo la muerte? De ninguna manera. Fue el pecado el que obró la muerte en mí por medio de lo que es bueno, para que el pecado se mostrara pecado, y por medio del mandamiento llegara a ser pecaminoso sin medida. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. No comprendo mis propias acciones, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, entonces ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Pues sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Puedo querer lo que es justo, pero no puedo hacerlo, pues no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero es lo que ahora hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso me parece una ley que cuando quiero hacer el bien, el mal me acecha. Porque yo me deleito en la ley de Dios en lo íntimo de mí mismo, pero veo en mis miembros otra ley que está en guerra con la ley de mi mente, y que me hace cautivo a la ley del pecado, que mora en mis miembros miserable de mí que me librará de este cuerpo de muerte, gracias sean dadas a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Así que, yo de mí mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos 4 a 6. La ira es cruel, el enojo es abrumador, pero ¿quién puede hacer frente a los celos? Mejor es la reprensión abierta que el amor oculto. Fieles son las heridas de un amigo. Profusos son los besos de un enemigo. Padre que estás en los cielos, te alabamos. Muchas gracias, cielos, Señor Dios, mientras seguimos escuchando acerca de tu gracia que se derrama sobre nosotros. Tu gracia que viene a nuestro encuentro en nuestro quebrantamiento. Ayúdanos a decir sí. Ayúdanos a decir sí a tu gracia. Ayúdanos a decir sí a tu don, Señor Dios, ahora mismo. Ayúdanos a decirte sí para que seas glorificado en todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Para que seas conocido y para que cada vez más personas te amen y seas amado por cada vez más personas de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De acuerdo. Cielos, volvamos al hacha los apóstoles primero. Dios mío, bien. ¿Qué tenemos al principio? El contexto. Por supuesto. Pedro y Juan fueron al templo. Allí estaba el hombre que estaba lisiado, ¿verdad? No podía caminar. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Señor lo cura a través de Pedro. Y esto es increíble. Ahora lo que pasa es que ellos son llevados ante los sacerdotes, el capitán del templo y los adgesties. Ahora, me encanta que esto diga que están molestos porque están molestos. Los adgesties están molestos. El capitán del templo sacerdote. Están molestos. Toda esa gente está molesta. ¿Por qué están molestos? Esto es lo interesante. Están molestos porque estaban enseñando a la gente y proclamando en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Recuerdas a los adgesties, la diferencia entre los fariseos y los adgesties? Quiero decir, hay un montón de diferencias,
pero el triste ves, él solo creía en los 5 primeros libros de Moisés, ¿verdad? Ellos no creían en los ángeles. Los tristes no creían en la resurrección de los muertos. Y una de las formas en que podemos recordar eso, por supuesto, es que los fariseos y los fariseos creían en la resurrección y los tristes no. Y es por eso que estaban tristes. Usted ve broma vieja, ¿o qué? Pero dice simplemente que estaban molestos. Y creo que eso es interesante. De todos modos, aquí están Pedro y Juan. Trajeron ante el consejo que St. Jedren las mismas personas que ellos. Tanto Pedro como Juan estuvieron en presencia esencialmente durante el juicio de Jesús. Lo cual es notable recordar, porque la primera vez que no oímos nada acerca de Juan, sabemos que Juan fue todo el camino con Jesús a la crucifixión. Pero si escuchamos acerca de Pedro, y sabemos que Pedro falló justo en ese momento. No fue valiente. En ese momento se quebró y negó conocer a Jesús 3 veces. Y sin embargo ahora esto es increíble. Versículo 8 Pedro lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos, si estamos siendo examinados hoy acerca de una buena obra hecha a un lisiado, ¿por qué medio ha sido sanado este hombre? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos por medio de él, este hombre está delante de vosotros bien, y continúa diciendo, esto es increíble. Esta es una línea de piedra angular, no solo porque habla de la piedra angular en el versículo 11, pero en el versículo 12 la línea es y no hay salvación en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Esto es enorme porque Jesús mismo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está Pedro dejándolo muy claro. Hay salvación y nadie más. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y ahora la palabra clave creo, del capítulo 4 es audacia. ¿Verdad? Palabra clave del capítulo 4 es que dice varias veces que están llenos de audacia. Y esto es notable, observándolos como hombres comunes, ordinarios, sin educación. Y sin embargo ellos tienen esta nueva cualidad y la cualidad no es de ellos. Dice que reconocieron que habían estado con Jesús. Cielos. Capítulo 4. Este es uno de esos capítulos en realidad, los apóstoles. ¿Quieres tener una pluma? ¿Quieres tener algún tipo de cosa para anotar esto? No solo aquí está la audacia de Pedro. No solo es ningún otro nombre dado bajo el cielo, que debes decir, pero aún esto, ellos eran diferentes y ellos reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Y hay algo acerca de eso, que para todos nosotros, esa es la clave, ese es el núcleo, que si hemos estado con Jesús, debemos vernos diferentes que si hemos estado con Jesús, debemos vernos como Él. Y como ya señaló hace un par de días en esa introducción a esta última edad, que usted sabe que el periodo de tiempo final de la Iglesia, usted tiene a Pedro, que se parece mucho a Jesús. Y más tarde, después del capítulo 8, vamos a ver que Pablo se parece mucho a Jesús. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a parecernos a Jesús. Me encanta que este pastel siga. No quiero decir todo es repetir todo el capítulo de nuevo. Cielos. Pero dice que los llamaron. Este es el versículo 18. En el capítulo 4. Los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en absoluto en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron. Si es justo a los ojos de Dios escucharos a vosotros en vez de a Dios, juzgadlo vosotros. Porque no podemos hablar de lo que hemos visto y oído en el versículo 21. Y después de amenazarlos más, los dejaron ir, sin hallar cómo castigarlos. ¿Y por qué? Porque no se puede detener a alguien que ya está muerto. No se puede amenazar a alguien que ya está muerto. Y Pedro y Juan, ellos ya han muerto a sí mismos por amor a Jesucristo.
Ahora el último par de cosas que quiero resaltar es que lo que sucede de esto en el verso 23, la liberación a la que fueron. Sus amigos se reportaron con el sumo sacerdote y los ancianos les habían dicho cuando lo escucharon, todos comenzaron a orar. ¿Y por qué oran? Esto es increíble. Ellos no dicen Dios. Hay mucho peligro por ahí y un montón de oposición, así que lo hacen seguro. Como Dios, hay mucha oposición allá afuera, mucho peligro. Así que quito el peligro. Lo que ellos oran es lo que dicen en el verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu palabra con toda valentía mientras extiendes tu mano para sanar. Y se realicen señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo, Jesús. Es increíble. No reces por una vida fácil. Reza por la fuerza para enfrentar la vida. No reces por una vida fácil. Reza por el coraje para enfrentar la vida. No reces por una manera fácil de seguir a Jesús. Reza por audacia para poder hacerlo. Este es justamente el secreto de los santos y este es el secreto del capítulo 4 de Hechos. Estas personas ya estaban viviendo con audacia. Ya estaban hablando con audacia. Ellos dijeron en vez de Dios, quita el peligro. Dijeron danos más audacia. Y Señor Jesús, extiende tu mano y haz milagros para que más y más gente sepa que tú eres el Mesías, que tú eres el que venció a la muerte y nos ha devuelto la vida a todos nosotros, ¿qué es lo grandioso de esto, ustedes? Es asombroso. Romanos capítulo 6 y 7. Hay demasiado que decir. Hay mucho que decir. Pero empecemos. Intentemos decir algo en el versículo 6. Me encanta esto. En 6 y 7, Pablo tiene este patrón. Tal vez lo hayas notado. Tal vez no lo notaron. Él dirá algo y luego como que no cubre las apuestas. Lo matizará. Dirá, ¿qué diremos entonces? ¿Seguiremos en pecado para que la gracia no abunde? ¿Y qué dice entonces? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera? Hará esas preguntas y dirá no, eso no es lo que quise decir. Solo anticipando. Es un recurso literario y es estupendo porque aclara algunas cosas, porque al final del capítulo 5 San Pablo había dicho que así como el pecado reinó en la muerte, también la gracia reine por medio de la justicia. Entonces él hizo la pregunta, ¿estamos diciendo entonces que continúen en el pecado? La gracia puede abundar porque. Esto es lo que decía San Pablo. Cuanto más pecado, más gracia. Que cuanto más necesitamos la gracia de Dios a causa de nuestro pecado, más da Él su gracia a causa de nuestra necesidad. Y entonces la pregunta podría ser, bueno, en ese caso, ¿qué tal si envío más y obtengo más gracia? Y por eso San Pablo dice no, ese no es el punto. Ahí es cuando necesitas la gracia. La gracia se da. Pero no vayas a hacerte daño para conseguir más gracia. Pero la realidad, por supuesto, es que ese es el poder de la curación de Dios. El poder de la gracia de Dios es que podemos estar en un cierto nivel de relación con el Señor, un cierto nivel de santidad, y solo, tú sabes, su vida divina en nosotros y caemos en pecado. ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos y volvemos al Señor? Nos confesamos. Dios no solo nos levanta de nuevo al mismo nivel que estábamos, Él nos levanta y eleva aún más porque nuestra gracia abunda. Allí estamos arrepentidos, pecamos el saldo. La gracia rebota aún más. Pero por eso aclara, no vayas a buscar pecados para obtener más gracia. Pero si le sucede a necesitar la gracia que puede confiar en el amor de Dios por usted para darle aún más, espero que tenga sentido porque Él estaba en hablar de aquellos de nosotros fueron bautizados en Cristo, bautizados en su muerte. Fuimos enterrados allí por. Y así esta realidad, por supuesto, es que el viejo hombre, ¿verdad? El viejo hombre, Él lo llama el viejo hombre, siendo nuestra carne caída se supone que ha sido crucificado con Cristo en nuestro bautismo.
Que cuando realmente nos arrepentimos, nos alejamos no solo del pecado, no solo del vicio, no solo de los viejos hábitos. Nos alejamos de esa persona. Yo era alguien diferente antes de encontrar a Cristo. Yo era alguien diferente antes de que Él me salvara. Él me hizo una nueva creación. Así que me aparté de eso y de aquello. Deje morir a esa persona. Recuerdo haber ido a confesarme con un sacerdote. Y en un momento, él me dijo, ¿sabes qué? Creo que a veces preferimos torturar al hombre viejo. O lo que San Pablo dice aquí es el hombre anterior en lugar de realmente dejarlo morir porque era. Él estaba resaltando cómo algunas veces no nos alejamos completamente de esa forma de vida anterior porque algunas veces no nos alejamos completamente de ese pecado. Y así él puede usar ese giro de frase, ser capaz de decir, algunas veces pienso que solo torturamos al viejo en lugar de realmente dejarlo morir, mantenerlo vivo un poco y quizás él tendrá algún poder en nuestras vidas. Pero como dice San Pablo, sabemos que nuestro antiguo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo pecaminoso sea destruido y para que ya no seamos esclavos del pecado. Ese es el versículo 6 en el capítulo 6, porque fue muerto, es liberado del pecado. Así que si hemos muerto con Cristo, creemos que también debemos vivir con ellos porque este es todo, este increíble misterio. Dios, hay tanto que decir. Voy a saltar hasta el final en el capítulo 7 porque hay mucho bueno, pero también hay esta sensación de, oh, Dios mío, Pablo me entiende en el capítulo 7. Este es otro lugar en el que podríamos querer tener ese subrayador por ahí, ese bolígrafo, ese lápiz, lo que sea, para poder escribir tus notas para subrayar esto. Reconocemos, dice, el conflicto interior entre el bien y el mal. Y este es uno de esos pasajes de la Escritura que podrías decir, oh Dios mío, este soy yo. Si no es así, es genial. Alabado sea el Señor por eso. Pero lo leo y pienso, oh Dios, al menos me entiendes. Lo mismo hace Pablo. Él dice no entiendo mis propias acciones, porque no hago lo que quiero, sino que hago lo mismo que odio. ¿Alguna vez sintió así que estamos en guerra dentro de nosotros mismos? Incluso dice eso. Dice que ahora si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Sí, porque yo no quiero esto. Quiero lo correcto. No quiero lo malo. Entonces ya no eso lo hago sino el pecado que mora en mí y ese reconocimiento de que sí, hay este quebrantamiento. Y cuando San Pablo usa los términos la carne, no está condenando como nuestros cuerpos. La carne significa la naturaleza humana caída, nuestra naturaleza humana caída. Así que tenlo en cuenta siempre que oigas el término que usa San Pablo, la carne. Pero no sé si hay excepciones. San Pablo se refiere a la carne. Eso significa nuestra naturaleza humana caída. No significa que los cuerpos sean malos. Es solo esa parte de nosotros que no quiere hacer lo correcto, esencialmente. Pero me encanta esto, dice. Así que me parece una ley. Cuando quiero hacer lo correcto, el mal yace. Muy cerca está el capítulo 7, versículo 21. Veo en mis miembros otra ley en guerra con la ley de mi mente y haciéndome cautivo a la ley del pecado que mora en mis miembros. Y él clama en el verso 24, hombre miserable que soy quien me librara de este cuerpo de muerte. Y el verso siguiente, él inserta esta alabanza y dice, gracias, Pedro, a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Al igual que todavía estoy. Sigo siendo un desastre. Estoy aquí, soy un charco de desorden. Pero gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y es que esa es la clave en medio del desorden para poder alabar a Dios por su presencia. Lo que está haciendo en medio de ese desorden. Chicos, no quiero quitaros más tiempo hoy. Ha sido un regalo increíble para el hombre estar en lo que día para supongo que ahora de la edad de la iglesia y solo ser camiones a lo largo de aquí. Creo que he usado ese término 2 veces hoy. Oh, bueno, aquí estamos. Te lo estoy diciendo. Estoy rezando por ti. Por favor, recen por mí.
Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.